Los problemas en la familia son una de las constantes y una de las realidades que se viven en Colombia. Hoy contaremos la historia de una familia en la que la esposa, quien es la defendida de un abogado, recibe constantemente maltratos psicológicos, abuso de autoridad, algunas injusticias que terminan por robarle el cariño y el apego que siente esta esposa a su esposo. Pero él tenía sentimientos involucrados que la arraigaban a ella y no les permitían esa separación, aunque había una injusticia en el hogar. Bueno, este es el caso que contará nuestro experto invitado, el doctor Luis Felipe Ballén, que nos acompaña esta tarde para contarnos un caso de casos. Cuéntenos, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Javier, y a todas las personas de Monolegal. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, básicamente, como usted lo ha señalado de manera muy sucinta, esto es un tema del día a día. Esto es una situación que muchas personas enfrentan, mujeres y hombres. Esto no tiene acepción de género, de ninguna índole. Es decir, son situaciones que se presentan al interior de las familias. En este caso, en particular, a quien llamaré Laura por efecto de confidencialidad de mis clientes, a esta persona que me contacta, me llama y me dice, doctor Luis Felipe, yo tengo una relación hace ya varios años, tenemos un hijo en común. Eh, digamos, al principio de la relación todo era color de rosa, había amor, inclusive muy ilusionados con este primer hijo. Sin embargo, las cosas empezaron a tornarse un poco difíciles dentro del matrimonio. Eh, Supongo que por dificultades económicas, ella, digamos, nunca me refirió situaciones, pero básicamente ella se sentía menospreciada por parte de su esposo. Él trabajaba, ella había salido de su trabajo para dedicarse básicamente a las labores del hogar, sobre todo por la crianza del niño. Y digamos que todo eso empezó a generar dificultades en el ambiente familiar. Inclusive ella me refería en alguna oportunidad que él había empezado a tomar traguito de manera muy frecuente. Y eso pues digamos llevó a que ella me consultara y me dijera, doctor, no quiero seguir con él. Yo la verdad no quiero, ya he perdido ese amor, así me lo dijo, me lo expresó. Yo ya no siento amor. Maltratamiento de palabra, eso también termina siendo, digamos, fundamental dentro del maltrato. Es decir, y lo voy a decir y me disculparán la expresión, usted es una bruta, usted no sirve para nada, cada vez que yo llego no tengo la comida lista, usted definitivamente, yo, ¿por qué me casé con usted? Usted es una fracasada, este matrimonio es un fracaso. Eso va generando maltrato hacia la mujer, que es un sujeto de especial protección, ¿sí? Y pues obviamente va minimizando o va generando dificultades dentro de la relación familiar, porque la mujer empieza a tener, digamos, una autoestima baja, empieza a tener dificultades inclusive para relacionarse en familia. Es algo así como que llaman el esposo tóxico, Sí, por claro. así decirlo, y En eso este va caso, generando dificultades. en este caso, doctor, ¿por cuánto tiempo Laura llevaba recibiendo ese maltrato? Ella me había referido que más o menos desde que nació el niño tenía 2 años, la situación empezó a volverse difícil, o sea que llevaba más o menos 2 años desde que ella dejó de trabajar, ¿sí? Entonces ella deja de trabajar, se retira de trabajar para cuidar a su hijo y me dice que a partir de ese momento la situación en la relación empezó a verse en dificultades. Pues difícil esa situación, ¿no? Es bastante, pasa mucho, es muy frecuente, pero pues bueno, vemos que hace falta también el cariño de estas dos personas. Doctor, ¿qué fue lo más difícil después de conocer el caso y cómo es que empieza a avanzar esta situación? Digamos, lo más difícil al principio, digamos, son las limitaciones de tipo legal, y eso sí lo tengo que ser muy claro, y las dificultades de tipo probatorio. ¿Por qué? Ella me decía, yo no tengo cómo probar que él me maltrata,
y que él ejerce, digamos, o que, por ejemplo, tiene una embriaguez habitual, situaciones que establece la norma para que las personas puedan solicitar el divorcio o la cesación de efectos civiles de matrimonio católico, que ambos son los efectos iguales. Pero para efectos de esto, para que me entienda el público, era el divorcio. Y entonces, para poder efectuar el divorcio, hay unas causales que establece la ley para poderse divorciar. El problema es que una de ellas, o digamos la única que no necesitaría, digamos, mayor comprobación, es que tienen que estar separados por el término de 2 años. Es decir, la persona tiene la voluntad de separar. Yo ya no quiero seguir con esa persona, pero me obligan a estar 2 años separada de él, digamos, de cuerpos, es decir, no viviendo juntos, me obligan a estar 2 años, pero sigo vinculada con esa persona. Entonces, hay causales, por ejemplo, la infidelidad, el maltratamiento de obra, de palabra, la embriaguez habitual, el uso de sustancias psicoactivas que te permiten a ti solicitar el divorcio inmediatamente. Pero si tú no tienes cómo probarlo, porque es que el problema es probarlo, te toca esperar 2 años. Entonces, digamos que esa fue la primera dificultad que teníamos porque ellos seguían viviendo juntos, ella no tenía pruebas y para que pudieran divorciarse tocaba esperar 2 años para eso. O en últimas, ella seguir aguantando esa situación para ver si conseguía pruebas. Y obviamente un abogado responsable no le puede decir a su cliente, no, pues siga aguantando ahí en la casa, espere a ver qué pasa, si algún día a ver le pega y con eso podemos tener las pruebas. Digamos, eso sería muy responsable. Entonces, en consecuencia, esa, digamos, fue la primera dificultad que me enfrenté frente a esta situación. Quiero separarme, pero tengo limitaciones de tipo jurídico y de tipo probatorio. Claro. Y en el caso de Laura, doctor, ¿cuál era el temor más frecuente al iniciar ese proceso? Ella tenía mucho temor por lo que pudiera pasar con su hijo. Digamos que ese es el temor de toda madre, ¿no? ¿Qué va a pasar con su hijo y a qué lo voy a enfrentar? Obviamente, el hecho de desarraigarlo de su padre con el que ha convivido durante mucho tiempo es un punto fundamental. Pero también el hecho, a ella le preocupaba que si ella empezaba los trámites del divorcio con él se pusiera más violento, ¿sí? Porque ha sucedido y lo hemos visto en las noticias todo el tiempo, y esto, digamos, más con las mujeres que con los hombres, aunque con hombres también hay situaciones similares. Tengo que decirlo que muchas parejas cuando les dicen, ya no quiero vivir con usted, el hombre se pone más violento y tenemos estos casos de feminicidio. Entonces ella le preocupaba muchísimo eso, ella decía, doctor, es que si yo tengo miedo porque yo sigo viviendo con él, pero le voy a decir que me quiero divorciar, ¿m? Entonces eso puede generar una reacción en él y eso me da mucho miedo, una reacción contra mí o contra el niño. ¿M? Sí. Ese era el mayor temor de ello. Correcto, doctor. Y en este caso ella ya le había comentado con anterioridad a la persona con la que vivía que iba a iniciar un proceso judicial, o fue todo sorpresa para la otra persona. Y del otro lado de la cara de la moneda, ¿qué sentía esa otra persona? ¿Qué hacía? Y si también judicialmente hizo algo. Bueno, le cuento. Inicialmente ella solo le había manifestado, lo que ella me contó en la entrevista inicial, era que ella solamente había conversado con él de que ya no se sentía, que ya no había amor en la relación. Fue lo único que le dijo. Ella le dijo, yo ya no estoy enamorada de usted, la verdad yo ya no quiero continuar con usted, pero no hasta el punto de decirle lo voy a demandar, sino que llega esta persona por conducto de otro abogado que me referencia, que eso es muy importante, me referencia, le dice, mire, yo conozco un abogado que trata estos temas, ese abogado conciliador y de pronto le puede ayudar a resolver su caso en temas de familia. La situación en particular es que efectivamente ella le había manifestado que no quería nada más con él. Me contacta a mí. Entonces, como yo le decía, tenía esas limitaciones de tipo probatorio y de tipo legal.
Sin embargo, eso no puede ser una barrera de acceso para que se logre materializar la voluntad de la persona. Es decir, si bien es cierto si existen estos dos limitantes, también existen otras alternativas y eso tiene que ofrecer un buen abogado. Un buen abogado tiene que brindarle a su cliente alternativas para resolver su situación. Me puse en contacto con el señor. Entonces lo llamé, le dije, mire, muy buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe, quiero hablar con usted, me ha contactado de Laura y en consecuencia la idea de ella es que no quiere continuar la relación con usted, quiere hacer todos los trámites del divorcio, ellos tenían unos bienes, tengo que decirlo, ellos tenían unos bienes, ella quiere iniciar el trámite del divorcio y pues la idea es que lo hagamos de la mejor manera. Obviamente la primera reacción del señor es más bien de incertidumbre, no fue rabia al principio, digamos, él quedó muy extrañado con la llamada que yo le hice y la primera reacción que no la esperaba era yo no me quiero separar de ella, yo la amo, yo sé que he cometido muchos errores, yo quiero reconquistarla, yo quiero volver con ella, ¿sí? Entiendo que la situación está muy difícil, pero yo, doctor, la verdad, no le voy a dar el divorcio. Así fue, vamos, inicialmente. Sí, doctor, y ahí viene su función, ¿no? Ahí vino precisamente por lo que es especialista, su merced. Bueno, ¿qué pasó con ellos dos? ¿Por qué es importante el esfuerzo de la conciliación? ¿Por qué, digamos, que no se accede de una vez a cumplir las peticiones de la defendida, cierto? Que es una decisión totalmente radical y drástica, sino porque hay que buscar la conciliación y por qué se hizo. En estos temas de familia yo siempre he sido muy enfático y se lo decía a mis alumnos, yo he dictado la cátedra de familia en una universidad, yo he dictado esa cátedra. Vamos que yo siempre les decía, cuando hay temas de familia traten de buscar la conciliación, sobre todo cuando hay hijos de por medio, por una razón fundamental. Si bien es cierto, la pareja ya no va a estar junta, han tomado la decisión de no continuar, eso es absolutamente plausible y respetable desde todo punto de vista, tienen que tener en cuenta que van a seguir unidos sobre esa persona o personas, porque pueden ser varios hijos, de por vida, ¿sí? Entonces lo que hay que buscar es que la relación familiar no se lesione. Esa tiene que ser realmente la labor del abogado de familia, que la relación familiar permanezca, porque van a seguir unidos por el tema de hijos. Y así no hubieran hijos, al menos que exista un trato cordial entre la pareja. Entonces, en ese orden de ideas, la conciliación tiene un papel fundamental. Es tratar de acercarlos a los dos en dos puntos distintos, porque cada uno está con una posición diferente. Yo me quiero separar, yo no quiero separarme, ¿sí? Entonces hay que buscar ese punto medio evitando que se lesione la relación familiar, además teniendo en cuenta que para el caso que estoy contando había un hijo de por medio. Eso, doctor, pues interesante ver que también hay otras soluciones, ¿no? Antes de tomar decisiones drásticas. Y en este caso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó la conciliación? ¿Hubo conciliación? ¿No hubo conciliación? ¿Qué siguió pasando con el caso, doctor? Al principio no, como le refería, él me llama, cuando yo lo llamo, él me dice, yo no me quiero separar, estoy muy enamorado, voy a tratar de recuperar mi hogar. Sin embargo, esa noche entiendo que conversaron porque al día siguiente me llamó la señora Laura y me dice, anoche estuve hablando con Jairo, voy a ponerlo en esto para efectos de esta explicación. Yo hablé con Jairo y Jairo no quiere separarse, pero yo ya estoy decidida, doctor. O sea, es decir, continúe, yo no quiero nada más con él, no siento amor, yo ya no quiero. O sea, decía, quiero que me entienda. En consecuencia, volví a llamar, en este caso a Jairo, y estuvimos conversando. Tuvimos una conversación muy franca, sin necesidad de meterle terminología jurídica. Tuvimos una conversación más, en estos casos el abogado se vuelve un poco hasta psicólogo, ¿sí? No pasando esa línea, porque hay profesionales en eso, pero digamos que se tiene que volver un poco persuasivo hacia su cliente. Entonces, en consecuencia, para este caso, yo hablé con él y yo le dije algo que creo que
todas las personas deberían tener en cuenta. Yo le decía, si nos vamos a un proceso judicial, entienda que yo voy a tratar de ganar el proceso. Y si yo voy a tratar de ganar el proceso, es probable que yo saque intimidades suyas dentro del proceso para ganar, ¿sí? Eso, digamos, va a lesionar mucho más la relación. Ahora, cuando usted lea lo que yo escribí, que es básicamente lo que me cuenta mi cliente, en este caso Laura, cuando usted conteste la demanda, usted también se va a defender y es absolutamente respetable, usted tiene derecho a defenderse y se va a defender pues sacando intimidades de la relación y de quien hoy es su esposa o quien va a ser su ex esposa. Y entonces, en ese ir y venir de acusaciones, de imputaciones, pues se va a lesionar muchísimo más la relación familiar. Inclusive yo le dije a él, en algún momento le dije, mire, piense en una cosa, y en esto tiene que tener mucha claridad. Usted dice que la ama, que quiere estar con ella siempre. Ella no quiere en este momento. Eso no, digamos, no es camisa de fuerza para que ella más adelante reflexione y diga, hombre, perdí un gran esposo. Pero si usted se va a poner en la posición de pelear contra ella, seguramente esa posibilidad remota, esa esperanza de volverse va a diluir. Yo le decía, yo le aconsejo, en este momento, ella no quiere estar con usted, dele el divorcio de manera concertada, porque eso se puede. El divorcio de manera conciliada sí se puede. Entonces yo le decía, dele el divorcio. Y más adelante, y evitamos que se surta un proceso judicial, y más adelante evaluarán si hay posibilidad de volver. Ustedes pueden volver a casarse si quieren. No hay problema, eso no hay ningún impedimento. Sí, Entonces, él se quedó reflexionando en eso. sí, claro, pensativo, mirando qué iba a hacer. Y bueno, doctora, a fin de cuentas, ¿qué pasó con Laura? ¿Qué pasó con el niño? ¿Qué pasó con Jairo? Pues resulta que el señor Jairo, desafortunadamente, a pesar de toda mi insistencia, decidió que nos fuéramos a juicio, ¿sí? Eso pues fue absolutamente traumático para llegar al mismo punto, y en esto también quiero ser muy claro para las personas que nos están escuchando. Yo algo que les decía es, ya sea por la vía conciliado, de la conciliación o ya sea por la vía judicial, vamos a llegar al mismo punto. ¿Y cuál es el mismo punto? El divorcio, ¿sí? Yo les decía, háganse menos traumático el camino. En últimas, lo que pasó fue que llegamos, en materia de familia, en estos procesos de divorcio, la primera audiencia es conciliación, ¿sí? Que ya la hace el juez. Ya digamos, no las partes, sino que la hace el juez. Y en esta sí aceptó la conciliación. Jairo, o sea, nos tuvimos que desgastar en un proceso judicial que lesionó la unión familiar para llegar al mismo punto, que fue el divorcio. Mm. ¿Qué cuenta Laura? ¿Cómo se siente Laura después de haber solucionado el caso? ¿Cómo está emocionalmente el niño? ¿Cómo está emocionalmente ella? ¿Y qué se sabe de Jairo? Bueno, yo las últimas noticias que tuve de Laura era que estaba trabajando en una empresa grande de tipo aeronáutico, para no decir nombres. Estaba trabajando allí muy bien, le ha ido muy bien, tengo que decirlo. El niño pues está creciendo sin ningún problema, ellos ya se llevan bien, tienen una buena relación. Yo le pregunté que cómo había terminado la relación con Jairo. Él sigue laborando en donde estaba trabajando desde el inicio. Digamos que han tenido una buena relación como papás del niño, pero Laura hoy tiene una nueva pareja, eh, ya está conviviendo con ella. Entonces, digamos que al fin de cuentas, la idea de preservar la familia era como el tema central de todo esto. Sin embargo, obviamente esto no está exento de dificultades, y tengo que decirlo, porque posteriormente recibí una llamada de Laura
digamos, dentro del proceso judicial del divorcio, al niño queda bajo la custodia de su mamá, la custodia del cuidado personal. Y le fijan al señor padre, o en este caso a Jairo, unos alimentos. Resulta que Jairo se empezó a colgar en las cuotas de alimentos del menor. Y en ese orden de ideas, pues eso también genera otro traumatismo, porque me va a volver a requerir a Jairo, decirle, mire, por favor, póngase al día, y si no, me toca demandarlo. Desafortunadamente, me tocó demandarlo por alimentos. Y eso tiene un efecto gravísimo, porque, digamos, en Colombia el tema de alimentos es muy importante. Yo creo que no se le ha dado la importancia que ello representa. Y me acuerda, y discúlpeme que me extienda aquí, porque me acuerdo de un caso muy particular y me parece importante traerlo a colación. En otro caso de conciliación, yo era conciliador, digamos, en un centro de conciliación, yo era conciliador y tenía una pareja una pareja de ex esposos que estaban negociando el tema de alimentos, estaban acordando el tema de alimentos, para no ponerlo en términos de negocio, estaban acordando el tema de alimentos. El señor decía, yo no tengo trabajo, no tengo cómo darle, sí, alimentos, aunque eso no es cierto, porque la ley presume que usted se gana al menos el salario mínimo, pues de algo tiene que vivir, y entonces usted tiene que darle alimentos al menor. Recuerdo mucho que el señor estaba en la posición de yo no tengo plata, no tengo cómo darle alimentos, y la señora, recuerdo mucho, ahogada en llanto, decía, pero es que su hijo responda, me parece una falta de respeto. Entonces me tocó sacar a la señora de la sala en ese momento y me quedé hablando con el señor. Yo le decía, mire, piensa en una cosa, y esto es una reflexión muy, muy, muy pequeña. Piensa en una cosa, hoy quien está necesitando alimentos es su hijo. Y ojo que alimentos no solamente la cuota alimentaria, es que la gente lo ha puesto solamente el valor de la cuota como si fuera una transacción económica, ¿no? Alimentos implica recreación, educación, compartir, o sea, eso es parte de los alimentos y eso se ha dejado de lado. Yo le decía, piensen en una cosa, hoy quien necesita alimentos es usted, es el menor, perdón. Pero tenga en cuenta algo, él va de subida y usted va de bajada. Y al final de la vida, de pronto quien el que necesite alimentos sea usted. No haga que su hijo le coja rencor y diga, como mi papá nunca me dio alimentos, ¿yo por qué tengo que darle alimentos al viejo? ¿Sí? Porque al final de la vida también se pueden pedir alimentos. Las personas mayores de la tercera edad también pueden pedir alimentos. Yo le decía, qué triste sería que un hijo le diga, no, usted a mí nunca me dio alimentos, ¿yo por qué tengo que darle? Sería muy triste. Bueno, en últimas, el señor concilió, pues por una cuota muy pequeña, pero lo logramos. Entonces, lo que quiero decir que al final de todo este proceso, los alimentos resultan fundamentales. Y eso también se lo expresé al señor Jairo. Ojo, hay que pagar alimentos porque o si no, usted va a tener unas consecuencias. ¿Qué consecuencias obtuvo? Le embargamos cuentas, se le embargó el salario, ¿sí? Y adicionalmente a eso quedan ahorita como en una base que se llama el REDAM, para efectos del público, el REDAM es como el data crédito de los deudores en alimentos. Entonces, si usted está incluido ahí, no va a poder hacer ninguna transacción, sobre todo de compraventa de inmuebles. Van a buscar sus datos en esa central de riesgo de personas que adeudan alimentos y usted va a tener muchísimas dificultades. Entonces, creo que se le ha empezado a dar cierta importancia al tema de los alimentos y pues digamos fue la última dificultad que tuvieron los dos. Al final pudieron resolver sus diferencias, él pagó las cuotas que adeudaba y en últimas eh, la relación se ha mantenido armónica, distante pero armónica. ¿Mm? Gracias, doctor. En este caso, pues bueno, es una situación delicada, ¿cierto? De pensarlo mucho, de tomar buenas decisiones, de pensarlo dos veces, doctor.
Su consejo como persona y como profesional, ¿vale la pena irse hasta esos límites? ¿O cuál es su consejo para quienes nos están escuchando? ¿Tienen una situación similar? ¿Lo están pensando? ¿Todavía no han tomado esa decisión tan drástica? ¿Qué les aconsejaría a usted, doctor? Lo primero que hay que tener en cuenta es estar seguro de su decisión, porque digamos que en este tipo de casos la situación más o el componente más importante o lo medular es la voluntad de la persona. Es decir, quiero continuar, estoy cansado, no, y esto es para hombres y mujeres, no quiero seguir en esa relación con esta mujer o no quiero seguir con esta relación con este hombre, pero me siento atrapada porque no hay, o atrapado porque no hay soluciones a la vista. Además, porque aquí hay un tema que hay una violencia que también es muy oculta, y eso sí también tengo que decirlo, es la violencia económica, ¿no? Aquí detrás de esto hay una violencia que está por detrás y es, eh, si tú me dejas, pues yo no te voy a dar la misma plata que tenemos, o vas a perder lujos, o de pronto te va a tocar pasar necesidades. Y creo que a nadie, en un sentido estricto, pues le gustaría pasar necesidades. En consecuencia, en estos casos, yo les digo a las personas, no sientan miedo. Si usted no quiere continuar con esa persona, si usted está con la firme decisión de tomar las riendas de su vida y digamos, sacar adelante cualquier situación, es importante que se asesoren muy bien. Si estos pasos hay que darlos bien asesorados, con un abogado con experiencia en temas de familia, preferiblemente. Eso sí, siempre lo he manifestado. Si usted quiere un abogado que tenga experiencia en estos temas, no se vaya usted a ir con abogados que tengan otra experiencia y de pronto vayan a tener traspiés dentro del proceso. Entonces, primero, que esté muy segura de la decisión la persona, y después que cuando haya ya decidido totalmente, se asesore de manera adecuada para que no vaya a tener ninguna dificultad en ese cambio que va a ser de vida. Porque esto es un cambio de vida, esto no es solamente el divorcio, esto no es solamente irme de la casa, esto implica una serie de pasos que la gente no visualiza. Entonces, como los temas de familia son tan emocionales, la gente toma la decisión desde la emoción. Yo sí invito a las personas que si han tomado la decisión, se asesoren muy bien, que tomen el paso adecuado, tratando, y reitero, y en esto sí, Javier, muy importante, que la gente trate de preservar la familia. Yo no estoy diciendo que se queden juntos para siempre, sino tratar de preservar esa armonía familiar en la medida de lo posible, porque la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Si la familia se destruye, pues estamos viendo muchas consecuencias a partir digamos, de esa falta de armonía en la familia. Entonces creo que es fundamental que si va a tomar la decisión, lo haga completamente seguro y asesorado. Correcto, doctor. Bueno, le agradecemos mucho su opinión, doctor. Bueno, cuando se rompe este vínculo, que es un vínculo muy importante, ¿cierto?, para el crecimiento y para seguir la vida, se enfrentan a retos quienes toman estas decisiones. En este caso, ¿a qué retos se enfrentaron ellos dos? ¿Qué ganó ella al tomar su decisión y hacerla jurídicamente efectiva? Y pues, ¿qué pasó en materia de beneficios para cada uno? Pues básicamente, digamos que logramos hacer un proceso bastante rápido, ¿sí? Digamos que esto fue relativamente rápido y hubiese podido ser muchísimo más rápido si las partes hubieran aceptado, digamos, el primer acercamiento dentro del proceso. Claro, cada persona se enfrenta a retos distintos, además porque romper la unión familiar no es una cosa tan sencilla. Yo he estado viviendo 8, 9 años con la misma persona y de un momento a otro todo cambia, cambia inclusive el lugar de vivienda. O sea, esto tiene implicaciones de tipo psicológico, de tipo económico y de tipo jurídico, ¿sí? Es decir, si usted toma la decisión, está viviendo en un barrio, el barrio X,
¿sí? Y ahí tiene cerca o el colegio de los niños, tiene cerca su lugar de trabajo y eventualmente se rompe el vínculo, pues entonces ahora toca pensar en otro lugar a donde vivir, porque pues ya no pueden vivir juntos, los gastos empiezan a ser un poco más complicados, porque una de las situaciones que expresaba inclusive Laura dentro de lo que conversábamos en las entrevistas era, venga doctor, pues es que yo no trabajo, ¿sí? Pues yo no quiero seguir con él, pero yo no trabajo. Entonces él tiene que mantenerme a mí. Y yo le dije, pues eso no es tan así, ¿sí? O sea, él tendrá responsabilidad con el hijo y eventualmente uno podría pedir alimentos, pero como le decía, yo tenía una limitante probatoria, yo le decía, va a ser muy complejo que él la siga sosteniendo. Entonces ella entendió todo eso, pero aún así tomó la decisión. Es decir, yo ya quiero disolver este yugo y eso le implicó a ella cambio. Se tuvo que ir a vivir provisionalmente donde sus papás, con el niño, ¿sí? Posteriormente, pues ella ya consiguió una nueva pareja, como lo referí, y pues hizo su vida. Pero al principio los cambios son traumáticos, son difíciles, pero se pueden. Es decir, ella demostró que a pesar de que le tocó cambiar todo su estilo de vida, pudo lograr, hoy es una mujer muy feliz, eso sí lo puedo decir, porque su nueva pareja pues digamos, han tenido muy buenas relaciones, está contenta, pero la situación es que al principio pues puede parecer difícil, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar? Pues yo ya tengo una estabilidad económica con mi esposo, mi esposa, pues eso se va a truncar. Imagínense en el caso del esposo que tiene que irse de la casa, porque generalmente a los hombres a los que les toca irse de la casa, ¿sí? Entonces me toca ir a pagar un arriendo, irme a vivir donde mis papás. Entonces, eso cambia mucho las dinámicas de la vida y esos son los retos a los que se enfrentan. Sin embargo, creo que la recompensa en este caso fue, digamos, le salió bien todo este proceso. Claro, eso no quiere decir que en todos los casos eso sea así, pero sí, la persona tiene que estar consciente también de qué va a pasar después de. ¿Mm? Correcto, doctor. Pues bueno, le agradecemos mucho, doctor Luis Felipe, por haber estado con nosotros este ratico, por charlar y contarnos esta historia que es una realidad en Colombia, que pasa mucho, pero que obviamente es una decisión que debe tomarse con responsabilidad, con cuidado y seguramente evaluarlo muy bien. Doctor, muchas gracias por este ratico. De verdad que nos ha venido muy bien su visita y seguramente los buenos consejos y la asesoría que seguramente dio en esta materia. Entonces le agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes, a Monolegal, por haberme hecho esta invitación. Bueno, si este es su caso, el que hemos analizado, le alegrará saber que podrá acceder a una asesoría con el doctor Luis Felipe Ballén en nuestro sitio de internet haycasosdecasos.com. Pero si este no es un caso parecido al suyo, lo esperamos dentro de 8 días, donde estaremos contando un caso que quizás se asemeje al suyo y lo lleve a una luz para llegar a feliz término este proceso. Les agradecemos su conexión y esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Hay Casos de Casos y en Facebook como Hay Casos de Casos. Hasta la próxima.